Que el Señor bendiga a cada uno. Me alegro que cada uno pudo llegar en esta noche para el tiempo de orar juntos como iglesia y también el tiempo de el estudio breve de la palabra. Vamos a abrir ahí en Tesalonicenses. Estamos llegando cada vez más cerquita al final. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Hoy vamos a tratar de tocar versículos 6 hasta el versículo 7 y 8. Vamos a ver hasta dónde nos da ahí el tiempo. Versículo 6 hasta el versículo 7 para empezar. Y acuérdense que venimos viendo esta última parte que tiene que ver con toda practicidad de lo que es cómo tiene que vivir un creyente. No, la semana pasada habíamos mirado los últimos 2 miércoles el asunto de cómo la iglesia tiene que orar y las peticiones que pedía y por qué orar. Y ahora, hoy vamos a ver un tema que es importante a la luz de lo que es la ética cristiana del creyente y que tiene que ver específicamente con el asunto del trabajo. El asunto del trabajo es todo lo que esta sección final del versículo 6 al versículo 13 queda. La ética del trabajo, cómo un creyente debiera conducirse, cómo un creyente debiera honrar al Señor fuera de la iglesia. Lo que va a pasar ahora tiene que ver con la vida fuera de la iglesia, por así decirlo, pero que involucra también la vida dentro de la iglesia. O sea, a las personas, a los miembros del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 6, vamos a orar y después ya nos metemos en algunos pensamientos en cuanto a esto, ¿sí? Dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Vamos hasta ahí nomás vamos a leer, ¿sí? Porque yo creo que el apóstol Pablo cuando empieza a hablar de este tema, ya la iglesia está preparada para aguantar lo que viene ahora. Y vamos a orar primero y pedirle al Señor que nos guíe y luego ya nos metemos en el versículo 6. Padre, gracias te damos porque ya estamos a mitad de semana. Podemos ver cómo el tiempo transcurre pronto y podemos ver, Señor, cómo desde el domingo hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has cuidado, nos has preservado y Padre, nos has traído en esta noche aún aquí para poder orar, para poder compartir juntos un tiempo de conversar también y mirar también la palabra que es tan importante para seguir creciendo, para seguir pareciéndonos cada vez más a ti. Te pido, Señor, que al tocar este asunto hoy del trabajo, de la ética, de cómo vivir en este mundo como cristianos, tú nos puedas ayudar, Señor. Necesitamos tu gracia, que no dependamos de nuestros propios esfuerzos o nuestros propios pensamientos culturales, sino que podamos depender del Espíritu Santo de Dios. Gracias por la palabra. Te pedimos que si alguno más viene en camino, apuren sus pasos, Señor, para estar aquí. Y oramos desde ya, con anticipación, por aquellos que ya no se sentían bien esta tarde. Padre, que tú les recuperes, que tú pongas tu mano sobre aquellos que están doliendo en esta hora con alguna enfermedad, algún malestar. Pon tu mano, Señor, de recuperación sobre sus vidas. Oramos con agradecimiento y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, ¿no?, que una de las cosas que Pablo aquí hace por medio del Espíritu Santo es haber preparado a la iglesia para ahora dar un tema de directriz que tiene que ver con el asunto del trabajo. Y yo anoté algunas preguntas que me parecieron importantes
pensar antes de mirar el texto, que serían, por ejemplo, ¿cómo deberíamos responder frente a un cristiano que no quiere trabajar? ¿Cómo debería responder la iglesia cuando dentro de la iglesia, es lo que está pasando aquí en el texto, hay personas que no quieren trabajar? Esa sería una pregunta a responder. ¿Cómo la iglesia debe responder cuando hay alguien en la iglesia que no quiere trabajar? La segunda pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿cómo deberíamos ayudar a esa persona para que pueda ver el punto de vista escritural? ¿Cómo deberíamos ayudar a esa persona? Porque en todos estos versículos que nosotros estamos mirando, hay temas que se destacan puntualmente. Aunque la palabra no nos dice exactamente los temas, se pueden dejar ver entre líneas cuáles son los problemas del texto. Los problemas del texto son personas con falta de carácter, moldeado a la imagen del Señor. Podemos ver personas que tienen problemas de indisciplina en su vida o desorden en su vida. Podemos ver que hay ociosidad, porque el pasaje va a hablar más adelante, eso la semana que viene se va a mirar, el tema del ocio, el no querer trabajar. Vemos también las consecuencias que trae el no querer trabajar, ¿no? Entonces hay muchos temas que Pablo aquí aborda y él básicamente va ahora a ayudar a la iglesia a cómo realmente uno pudiera ayudar a estos hermanos que no están andando bien en la iglesia. Ahora bien, habiendo dicho esto, para que nosotros podamos entender como siempre el contexto de lo que está pasando y poder entender cómo Pablo puede escribir a la iglesia que cuando hay este tipo de situación, directamente Pablo dice, se tienen que apartar de ese hermano. Si uno lo lee así, abiertamente uno diría, qué severo. ¿Cómo puede ser, no? No lo amaron al hermano o no lo ayudaron. Pero yo creo que es importante que nosotros entendamos que esto ya viene de un contexto previo y que Pablo viene hablando sobre este asunto en la iglesia repetidamente. Él viene enseñando repetidamente. Y habían creyentes dentro de esta iglesia en Tesalónica que no tenían una ética laboral que reflejaba el carácter de Dios. Y eso a Pablo no lo tenía bien. Y es por eso que él quiere hablar de esto. Y lo que estaba pasando, que no solamente había personas que no estaban trabajando, sino que esas mismas personas se estaban aprovechando de la buena fe de los hermanos en la iglesia. Y eso es otro problema. Esta gente que estaba acá adentro decía, nosotros no vamos a trabajar, queremos que la iglesia nos ayude. Queremos que la iglesia nos sostenga. ¿Y por qué digo esto? Porque, en otras palabras, estas personas se estaban aprovechando de la iglesia. Se estaban aprovechando de la iglesia, se estaban aprovechando de las situaciones, ¿no? Y Pablo sabía de todo esto. Y noten que no es un asunto que se habló una vez. Era un asunto recurrente que se había hablado varias veces. Si ustedes me acompañan al capítulo 3, el versículo 10, perdón, vamos a leer el 3:10 y después vamos a ir para atrás para leer en primera carta tesalonicense. Pero 3:10 dice, porque cuando aún estábamos con ustedes, fíjense que esto tiene que ver cuando se plantó la iglesia. Pablo acá está escribiendo, pero Pablo vuelve ahora a mencionar este asunto de que cuando yo estuve con ustedes, dice, les ordenamos esto. Como pastores, líderes, les dejamos esta orden. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. No es no puede trabajar. Es no quiere trabajar. Es bien claro el asunto. Pablo ya aparentemente tuvo que lidiar con este asunto de que había gente que no quería trabajar. No quería trabajar. Vieron, a veces pasa, ¿no? que hay personas que no tienen trabajo realmente y se les ofrece trabajo. Y quizás, yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, ¿no? Pasaba mucho que a veces queremos el puesto de gerente, ¿no? O en vez de trabajar de lo que el Señor provee,
No siempre podemos trabajar de lo que queremos, es una realidad. No siempre se puede trabajar de lo que uno le gustaría o cómo uno se sentiría realizado o con la carrera que estudió. No siempre se puede hacer eso. Pero todo trabajo es digno ante los ojos del Señor porque el trabajo es una manera que la persona, el ser humano, representa a Dios, ¿no? Entonces había gente que acá no quería trabajar. Y era un problema de carácter, un problema al corazón, un problema de ociosidad. Y Pablo ya, como ven en capítulo 3, ahora cerrando esta parte, dice, esto ya lo hemos hablado. Si alguno no quiere trabajar, no puede demandar comida. Noten que ahora vamos a primera carta, esta sería la segunda vez que se aborda el problema. Primer Tesalonicense, esto ya lo hemos visto cuando estudiamos, pero vale la pena repasar el texto, 4:11. Primer Tesalonicenses 4:11 dice, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. ¿Se acuerdan cuando vimos este asunto? Que había creyentes que no estaban haciendo nada y se estaban metiendo en donde no se tenían que meter. ¿Por qué? Porque estaban sin trabajar. Entonces, fíjense que él ya viene hablando de esto, versículo 12, a fin de que se conduzcan, fíjense, honradamente para con los de afuera. ¿Ven? El testimonio con la gente es importante. A veces pensamos que nuestra conducta fuera de la iglesia no importa. Importa ante el Señor. Porque aquí Pablo está diciendo, ¿no? Ustedes vivan una vida tranquila, que esa sea la pasión de ustedes, tener una vida tranquila. Y obviamente, cuando está hablando de tranquilo aquí, saben que no está hablando de una vida sin problemas. Cuando está hablando de una vida tranquila es no generarse los problemas. Porque los problemas vamos a tener siempre. Pero el tema es que a veces como que nosotros buscamos generar los problemas. Entonces él está diciendo, no, vivan una vida tranquila, ocúpense en sus propios asuntos. No, yo creo que cada uno en lo personal tiene asuntos que arreglar, asuntos que trabajar con el Señor, ¿no? Ocúpense en su propio asunto y trabajen con las manos. Condúzcanse de esta manera honradamente para con los de afuera y no tengan, ven, necesidad de qué, de nada. ¿Por qué? Porque otro pasaje el Señor va a proveer para nosotros. Entonces ahí ya le dice eso y en capítulo 5, noten, cómo va escalando, cómo el tema parece que no hay recepción por parte de los miembros, no reciben. O sea, Pablo está enseñando, es un tema que es un problema, enseña y no reciben. O sea, aceptan, pero no la llevan a la práctica. 5:14, noten que escala una vez más el problema. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. ¿Ven? Y habíamos mirado que esa palabra indisciplinado, una persona que anda desordenadamente, no anda de acuerdo al Evangelio. Animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Y fíjense, ¿no? Que él, en todos estos versículos que leímos, le habló directo ¿a quién? A las personas que están involucradas en este asunto. Este mensaje fue directamente dirigido a esa congregación para las personas que no estaban haciendo lo que correspondía. Yo estoy sentado en la congregación y Pablo lee ese versículo, ¿no? Ocupate en tus asuntos, ponete a trabajar, viví una vida honrada. El Espíritu Santo de Dios habló a esos hermanos que estaban sentados ahí, seguramente, o leyendo en una casa, en una ronda, como la hayan hecho, pero aparentemente no hubo respuesta a la palabra. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando no hay respuesta a la palabra? ¿Qué pasa cuando hay un problema donde se trata y no se arregla? Es ahí donde viene lo que Pablo instituye aquí, o mejor dicho, practica, que es la disciplina de la iglesia. Y esto es un tema delicadísimo, la disciplina de la iglesia, porque lamentablemente la disciplina de la iglesia a veces se ve como algo severo, como algo que no es bíblico, como algo que es legalista, pero vamos a ver que dentro de la palabra del Señor, Pablo tenía sus propósitos para decir esto. Y lo que nosotros vemos acá, ¿no? Que pensando en lo que sería
El contexto de Mateo 18, que es el pasaje que usualmente nos dice cómo lidiar con un conflicto con alguien, ¿no? Si yo tengo un conflicto con alguien, con un hermano, la Biblia dice, ¿no? Mateo 18, primeramente ve tú y ese hermano y traten de arreglar el problema. Si tu hermano no te escucha, ve con 2 testigos, siéntense, conversen y reconcíliense, arreglen el problema. Si no te escucha, ahí dice, dilo a la iglesia. La iglesia es la membresía, el cuerpo de Cristo. Si no escucha a la iglesia, dice, 4º paso, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, tenelo como una persona que necesita escuchar el evangelio. No lo desprecies, no lo tengas como un enemigo, hablale el evangelio. Y fíjense que ahora, Pablo aquí en el versículo 6, esto lo está hablando y diciéndole a la iglesia, bueno, hay que tomar acción. Hay que tomar acción. No podemos tener dentro de la iglesia gente que vive de la gente. No podemos tener personas que están viviendo desordenadamente, como dice el versículo 6. No, esto no puede pasar, dice Pablo. Entonces, fíjense que ahora Pablo da un paso práctico, ¿no? Y con el fin de incentivar y motivar a esas personas que estaban en la congregación ahí a que se arrepientan y hagan lo que tienen que hacer ante el Señor. En este caso, ¿cuál sería el paso? Trabajar. Trabajar. Y así puede suceder con cualquier pecado. El propósito de la disciplina es motivar a la persona que no está haciendo las cosas bien ante el Señor a que pueda empezar a hacer las cosas bien ante el Señor. Y vamos a ver que el primer paso para la motivación, noten que suena drástico, pero quiero mostrarles qué significa lo que dice nuestra palabra hispana. Aquí nuestra Biblia dice, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que lo que Pablo va a mandar no es la palabra de él. El mandato tiene peso ¿en quién? En Cristo. Es Cristo quien está diciendo, Pablo, esto es lo que hay que hacer. La autoridad está en la palabra. Esto no es la idea de Pablo de cómo llevar mejor adelante la iglesia, cómo podría ser. Esto es la autoridad de Pablo dada por el Señor. Dice, este mandato tiene peso en el Señor Jesucristo. Este mandato debía ser obedecido de inmediato y sin cuestionar. Fíjense que dice, no, les mandamos. No es, bueno hermanos, fíjense, conversen con aquel hermano. Ya está dado por sentado que la iglesia habló con estos hermanos, está dado por sentado ya que se intentó trabajar sobre el asunto y no hay respuesta. No quieren trabajar, quieren depender de los hermanos. Pablo dice, les mandamos a que se aparten, dice aquí. Saben, yo estaba pensando en esto, ¿no? Digo, ¿cómo habrán sido las implicaciones de esto, no? Pero yo creo que saqué algo en conclusión antes de ver eso que significa apartarse. Cuando el pastor advierte sobre ciertas conductas en la iglesia que son antibíblicas, tiene de parte del Señor el derecho a guiar a la congregación diciéndoles qué hacer. Eso es un principio que yo estaba mirando hoy, ¿no? Porque Pablo fue un hombre de Dios que observó lo que estaba pasando en Tesalónica. Primeramente, él plantó la iglesia. Segundo, él se fue y dejó a otros hermanos encargados de la obra. Pero vemos aquí que al observar un problema en la iglesia, él actuó. Y el problema era una conducta antibíblica. Aquí no estamos hablando de cosas de que hermanos prefieren poner cortinas verdes o la pintura azul o poner la tele contra la pared. Acá estamos hablando de un problema de conducta dentro de la iglesia que afectaba a los hermanos y un problema fuera de la iglesia que afectaba al mundo. Y fíjense que el pastor en ese caso ahí, cuando él observa este tipo de situaciones, él puede venir con la palabra del Señor y dirigir a la iglesia en lo que tiene que hacer. Es muy claro en el texto bíblico eso, ¿no? Entonces, fíjense que él dice aquí que se aparten de todo hermano. Uno lo lee así y dice, ¡fua! Tendría que vivir yo en una isla. No está hablando de eso, no está hablando de todos los hermanos. Está hablando del hermano indisciplinado.
Está hablando de que en la congregación no todos eran así, pero había personas que tenían este tipo de conductas. Y él dice, apártense. La palabra apartarse tiene dos significados que la podemos interpretar. Número uno es evitar o retirarse. Es evitar o retirarse. En otras palabras, si hay personas que, por ejemplo, no quieren trabajar, una forma de disciplina es evitar a estos hermanos en el sentido de continuar apoyándolos en lo que están haciendo, o sosteniéndolos en esa conducta, o asociarme de forma íntima con ellos. En otras palabras, si la iglesia determina la forma de disciplina es esto se tiene que cortar para que vos puedas entender que así no puedes seguir, yo no me puedo seguir asociando de manera íntima con esta persona o apoyando lo que esta persona está haciendo con su conducta. Esa es una, evitar. No significa que la persona se congregue en la iglesia y yo lo evite. Él está para allá, yo voy para allá. Él viene para acá, yo voy para allá. No significa ese tipo de evitar, ignorarlo, no saludarlo, despreciarlo. No, no está hablando de eso. Cuando dice evitar o retirarse o ponerlo a un costado, ¿sabes qué? En este momento hay cosas que hay que trabajar en tu vida personal. Es mejor ponerte a un costado. Si está involucrado en algo en la iglesia, si está sirviendo en algún ministerio, es tiempo para tomar asiento y escuchar la palabra, ser restaurado. Es un momento ahora donde no podés estar haciendo la funcionalidad normal que un miembro debería estar haciendo. ¿Por qué? Porque necesita atención, tiene que ser corregido. Entonces él dice, a ese hermano, a tal hermano que está en esta condición, dice, se lo debe poner a un costado, se lo debe evitar de seguir apoyando estas conductas. Y fíjense que dice, ¿no? Se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Esto es un mandato, ¿no?, que debe ser cumplido. No hay excusa válida para que alguien que es capaz de trabajar y tiene la oportunidad de trabajar esté siendo ocioso. O sea, tenés un caso así en la iglesia y te dice, no, pero no viste que no puedo, se me complica los horarios. Cuando no se quiere trabajar es un tema de corazón, dice Pablo, y hay que tratarlo. Entonces, fíjense, ¿no? Alguien sugirió, porque si seguimos leyendo el texto, dice, todo hermano que ande desordenadamente. Ahí no dice el texto que el problema es el trabajo. El problema lo dice más abajo, que no quieren trabajar, ¿no? Entonces ya da el contexto de lo que está pasando y por lo que ya vine hablando anteriormente sabemos que era un tema de no querían trabajar. Pero alguien sugirió que andar desordenadamente, un hermano andar desordenadamente es salirse de la línea. Y en una iglesia se puede ver en varias formas el salirse de la línea. Por ejemplo, ociosidad, ¿no? Cuando alguien está ocioso sin hacer nada, como dice versículo 11, porque oímos que algunos, ¿ven? Algunos de entre ustedes, no son todos, algunos de entre ustedes, ¿no? Yo me imagino, ¿no?, estar en la congregación tesalónica, que me lean esta carta y estar sentado ahí, ¿seré yo? ¿Seré yo? Che, pero yo paso todo el día trabajando, pero... Bueno, si vos pasaste todo el día haciendo lo que tenés que hacer, no tenés que estar preocupado. Si el Espíritu no te está indicando lo que está pasando en tu corazón, no te preocupes. Entonces dice, ¿no? Dice, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, ven, sin trabajar. El desorden se veía en aquel tiempo de una manera de estar ocioso. Otra forma de andar desordenadamente en la iglesia, de acuerdo a Tesalonicenses, en capítulo 2, es andar esparciendo toda clase de comentarios perturbadores. Esa es otra manera de andar desordenadamente en la iglesia. Esparcir comentarios perturbadores. Y en este caso era acerca de la inminencia de Cristo, del regreso de Cristo. Si van a capítulo 2, versículo 2, dice, no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar. Fíjense, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros que en sentido el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y bueno, ya vimos eso.
Había personas que desparramaban comentarios perturbadores en los hermanos y estos hermanos, su corazón se empezaba a angustiar y empezaba a pasar todo este tipo de cosas. Eso es una manera de andar desordenado en la iglesia. Desparramar comentarios que no contribuyen al avance del Evangelio, desparramar comentarios que no hacen crecer al hermano, son cosas que no edifican, no es bueno para la iglesia. Otra manera, por ejemplo, de ser también desordenado es entrometerse en la vida de los demás. Entrometerse en la vida de los demás es una manera de andar desordenada en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos recién ahí en capítulo 4, cuando dice, vivan tranquilos y no se metan en la vida de los demás. Sí, hay ciertas cosas, hermanos, que como miembros, como hermanos en la fe, hay ciertas cosas que debemos llamarnos a rendir cuentas en cómo estamos andando en nuestra vida espiritual, en cómo está nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Yo tengo la obligación en la Biblia, hermanalmente hablando, de velar por mi hermano. Lo vemos esto en Hebreos, cuando dice, ¿no? Exhortaos unos a otros, viendo que el día se acerca, cuidado, que no haya alguno de vosotros que tenga un corazón malo para apartarse, orad unos por otros, saludarse unos a otros. Básicamente toda esa idea de unos a otros en la iglesia muestra el cuidado de que yo tengo que preocuparme por la vida espiritual de mi hermano. Pero no me puedo venir a intrometer. Entrometer es incumbirse en los asuntos personales de la vida de los hermanos. Eso no corresponde. Son asuntos que cada uno, como dice el texto, cada uno ocúpese de vivir a la luz de lo que la palabra dice. Entonces yo no puedo ir a meterme en las casas y decidir cómo gastan el dinero, qué días salen a pasear. Eso es incumbirse, eso no corresponde. Y Pablo dice aquí claramente, ¿no? Una manera quizás de andar desordenadamente es meterse en asuntos que no le pertenecían. Y quizás había personas que en esa congregación se estaban metiendo en asuntos que no les correspondía. No, quizás eran asuntos de los líderes manejar en aquel tiempo, quizás era asunto de los ancianos, era asuntos de otra índole que no correspondía. Y noten que aquí dice, ¿no? Miren el versículo 6, dice, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. O sea, ven, Pablo dejó bien establecido en claro que si habría que seguir algo, habría que seguir lo que ellos habían enseñado. Dice, apártense de este modelo, sigan lo que les enseñamos. Trabajar honradamente, con las manos, no entrometerse en asuntos ajenos, no andar desordenadamente. Por eso estaba pensando yo también en esto, ¿no? Porque fíjense que el versículo 6 habla de doctrina. Miren lo que dice, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. ¿Saben lo que pensaba hoy? ¿Cómo ¿cuál es la palabra que busco? ¿Cuánta inferencia tiene la doctrina, la teología en nuestra vida cotidiana y práctica? Por eso digo, no podemos nosotros divorciar de estudiar teología y vivir teología. O sea, un creyente vive teología, no solamente estudia teología. Teología es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Ahí va, un buen texto ahí para recordarnos. Pero yo pensaba, ¿no?, en esto, ¿no?, cómo es interesante que ellos recibieron la teología de parte de los apóstoles, pero no practicaban. Y eso yo creo que es un motivo de oración para nosotros, como iglesia, ¿no? Mirando la Escritura, mirando cómo aplicar este pasaje a nosotros, porque quizás diríamos, bueno, nuestra iglesia está exenta porque no tenemos gente así. Pero yo creo que deberíamos nosotros pensar en el punto práctico esta noche de orar por una iglesia que practique lo que cree. Porque eso es clave. O sea, pues podemos tener buena teología, podemos tener al apóstol Pablo, pero podemos vivir desordenadamente. Es una realidad. Entonces es un buen motivo de oración para orar, que Dios nos ayude como iglesia cuando nos juntamos los miércoles. Señor, ayúdanos a vivir. Ayúdanos a vivir. Es difícil.
Pero es ahí donde Pablo habla a la iglesia. Es ahí donde Pablo habla a los hermanos para que puedan esforzarse en esto. Y aunque sea muchas veces una medida drástica, porque fue una medida drástica, pero aunque fue drástica, era necesario para proteger la iglesia. Fíjense si esto escalaba. Y Pablo no escribe esto, el Espíritu Santo dice, déjalos, se arreglen. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese reventado una bomba tremenda ahí adentro de esa iglesia. Hubiese pasado lo mismo que pasó en Corinto. Fíjense, ¿no? El mensaje que igual, pero que diferente al mismo tiempo. En 1 Corintios 5, Pablo aborda el tema de la inmoralidad. Ese fue el caso de disciplina. Había alguien que estaba teniendo relaciones con la madrastra. La iglesia sabía, los miembros sabían, los líderes sabían de la iglesia y nadie decía nada, la dejaban pasar. Y Pablo se toma el tiempo y le dice, esto es inaceptable. Ya deberían haber juzgado, la iglesia debería haber juzgado este asunto, debería haber tratado este asunto. Entonces fíjense cómo las iglesias del Nuevo Testamento estaban llenas de problemas, hermanos. Por eso a veces nosotros nos rajamos las vestiduras, ¿no? Cuando hay problemas en la iglesia. Tenemos que agarrar más la Biblia y mirar. Hay problemas en la iglesia. Hay más todavía en aquel tiempo que la doctrina estaba fresca, estaba recién enseñada. Hay problemas. Gracias a Dios que nosotros hoy ya corremos con ventaja porque tenemos todo el plan del Señor para ver cómo resolver los problemas. Y te das cuenta que no había iglesia perfecta, que cada iglesia tenía que luchar con diferentes situaciones, que cada iglesia tenía que luchar con diferentes problemáticas. Y aunque la medida fue drástica, quizás para muchos de nosotros, para la iglesia en aquel tiempo fue una manera de proteger la reputación del cuerpo de Cristo de los de afuera. La gente de afuera estaba mirando y diciendo, esto, gente vaga ahí adentro, no quieren trabajar. Y le andan pidiendo plata a la gente. No es como que yo vaya a la puerta del Tata, ¿no? Bueno, no se puede decir, a la puerta de un supermercado y me ponga a pedir plata. Pero que vaya a trabajar ese hombre. Entonces, fíjense, ¿no? Que es algo claro y ahora un principio más todavía escritural. Dios, al escribir esto por medio del apóstol Pablo, Dios no tolera la indolencia y la pereza. Dios no tolera eso. Dios lo trata. Dios lo trata. Entonces, esa es la primera motivación, ¿no? La exclusión. Hay que hacer algo. Esto tiene que motivar a que la persona que está haciendo esto recapacite, piense que, ¿cómo puedo yo estar honrando al Señor con esto? Y lo segundo, y terminamos con esto, el ejemplo. La motivación para que la persona que no está haciendo las cosas bien mire el ejemplo. Noten el ejemplo en versículo 7. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Fíjense que Pablo dice, ustedes saben esto. Si lo saben, no es que se los hemos enseñado solamente, sino que se los hemos demostrado. Les hemos demostrado cómo se debe vivir una vida ordenada. El contexto es pasaje, el contexto de la estructura es trabajo. En otras palabras, Pablo dice, ustedes tendrían que haber visto en la situación con estos hermanos cómo se debe hacer realmente. Y el ejemplo es, Pablo ha trabajado. Pablo ha trabajado. Pablo es un ejemplo a imitar de lo que es la diligencia, lo que es ser una persona diligente. ¿No? Porque noten que ahí el versículo 7 dice, porque no obramos de manera indisciplinada. ¿Ven? Pablo era una persona disciplinada. No era una persona estructurada. No, porque esa es la diferencia. No, viste que Pablo era así, porque así, porque así. No, Pablo era una persona disciplinada. Pablo sabía que cada cosa que él hacía debía buscar agradar a quién. A Dios, al Señor. ¿Por qué él quería agradar al Señor? Porque Gálatas 2:20 dice, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora ven yo vivo, lo que ahora vivo acá, teología práctica, lo voy a vivir para agradar al Señor. Lo voy a vivir para la gloria del Señor.
Y fíjense que el modelo de ejemplo que él dice, ahí en el versículo 8, que eso lo van a ver la semana que viene, dice, no comimos de balde el pan de nadie, no comimos el pan de nadie. En otras palabras, no comimos nada gratis sin pagar. No, a veces te invitan al restaurante, ¿no? O te invitan a comer o a tomar un helado o algo y siempre estás esperando que saque la billetera el otro, ¿no? Yo te invito, yo te invito. No, no, no está, vas ahí y amagás que vas a pagar y no pagás y siempre quedás ahí como, no, pero me invitó, me invitó. O sea, ves que el otro va a pagar y, bueno, ya que insistís, Pablo no era así, no se abusaba. Está bien que te invite una vez, que te invite 2 veces, pero Pablo no se abusaba. Pablo dice, nosotros no comimos el pan de balde. En otras palabras, no hicimos nada gratis sin habernoslo ganado. Aunque teníamos el derecho como apóstoles, pero no lo hicimos. Yo estaba pensando, ¿no? Porque Pablo habla mucho de imitarlo a él, ¿no? O imitar lo que él hacía. Y a veces uno pensaría, bueno, pero tenemos que imitar a Cristo. Es verdad, la Biblia dice eso, ¿no? Pero fíjense en qué maneras de... Hay muchas, yo solamente anoté 3 nomás para terminar sacándolas de acá del texto. Pablo dice que imitaba a Cristo. En 1 Corintios 11 dice, sed imitadores de mí, dice Pablo. Así como yo imito a Cristo. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo ahí es, vos no imites mi personalidad, vos no imites las cosas que yo estoy tratando de hacer, de ir a plantar iglesias. Vos imitá lo que ves de mí en Cristo. Imitá la mansedumbre, imitá la paciencia, imitá la gracia. Imitá todas imitá esas cosas que vos ves de Cristo en mí. Eso tenés que imitar, dice. Sed imitadores así como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se esforzaba por ser como Cristo. Esa debe ser la meta de todo creyente. Esforzarse para ser como el Señor, no como ser como el pastor. Otro texto dice, no, imitad la fe de vuestros pastores. Ustedes no tienen que ser como yo, ni yo tengo que ser como ustedes. Eso es una realidad. Los predicadores, ¿no? Muchas veces los chicos que están estudiando teología y que quieren ser predicadores, pastores en la iglesia, ay, cómo me gustaría predicar como Sugel, cómo me gustaría predicar como MacArthur, como Sproul, y todos estos grandes célebres de la fe. Pero no es el punto. Debemos ser imitadores de Cristo. Y fíjense que Pablo dice, imiten a Cristo, pero también, yo creo que otro aspecto para imitar de Pablo, ahí en Tesalonicenses 2:2, es su perseverancia, imitar su perseverancia. Porque ahí en capítulo 2, lo voy a leer, no hace falta que lo busquen ustedes. Sino que después, 1 Tesalonicenses 2:2 voy a leer, sino que después de haber sufrido y sido maltratado, sufrir y maltrato. ¿Querés aprender de alguien a ver cómo tenés que enfrentar cuando alguien te hace sufrir? ¿Querés ver cómo tenés que reaccionar cuando te maltratan? Bueno, Pablo dice, fíjate lo que me ha pasado a mí. 2:2. Dice, sufrí maltratos en Filipos. Como saben, ¿ven? Sabía la gente, lo veía que Pablo sufría. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio en medio de mucha oposición. ¿Ven? El sufrimiento para Pablo y el maltrato para Pablo no fue un detrimento para que él pueda decir, imiten, miren el valor, a pesar de todo esto, les hablo el Evangelio igual, a pesar de todo lo que me está pasando, sigo adelante igual. Imitar la perseverancia. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando tenemos buenos modelos enfrente nuestro. Mi gran preocupación a veces es que nosotros quizás quisiéramos personas perfectas a quien imitar. Y ese es nuestro problema. Porque si, por ejemplo, decimos, bueno, ¿a quién vamos a imitar? A los maduros en la fe. Pero recuerda, las personas maduras en la fe tienen sus luchas también y están creciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Imitemos las cosas buenas, las cosas que empezamos a ver de Cristo en la vida de las personas. Como esta persona, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? ¿A quién puedo imitar en la iglesia? Porque el pastor no es el único.
Porque la Biblia dice, imiten la fe de los pastores, ¿no? Y considerar el resultado de su obra. Considerar eso. Pero no podés imitar toda la vida al pastor. Entonces, y si tengo que imitar a algún hermano maduro y eso, bueno, mirá a los hermanos que sufren en la iglesia y cómo están sufriendo y fíjate si aguantan o no aguantan. Fíjate cómo es su testimonio en el sufrimiento. Mirálos cómo están sufriendo sin quejarse, en silencio, llevan las cosas en oración, no vienen a la iglesia protestando por el sufrimiento, vienen trayendo las cargas, las cosas, las dificultades en oración al Señor. Considera esos ejemplos, ¿no? La perseverancia, las dificultades en el trabajo. Mirá aquellos hermanos que tienen trabajos complicados, que tienen que lidiar con situaciones complejas. Mirá cómo van encarando la vida cristiana. Mirá cómo Cristo se va viendo en sus vidas. Mirá esas familias en la iglesia que tienen problemas, como todo, pero mirá cómo van ordenando su vida, cómo van llevando adelante el camino del Señor. Son ejemplos que nos pueden llegar a ayudar, ¿no? Imitar la perseverancia. Pablo en 2:3 al 5, versículo segunda, a ver si es segunda, creo que es porque lo noté rápido 2:3 al 5. Que nadie los engañe de ninguna manera porque no vendrá... No, este se pone, es el 2, sí. Es el de 1 Tesalonicenses 4, versículo 2:4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, fíjense, ¿no? Ahí ya vemos algo, integridad. Integridad. Dios le dijo a Pablo, te voy a confiar algo precioso para que vos cuides y lo distribuyas, el Evangelio. Te confío, fuimos aprobados por el Señor para esto. Te confío, integridad y algo más. Dice, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Sacar provecho, honestidad. Imita los ejemplos en la iglesia de integridad. Integridad no es perfección. Integridad es que nadie tenga que decir nada. Que no tengan que decir nada grave de mi vida. Que no tengan que decir nada como estos hermanos. Che, pero si no trabaja. Integridad es sin mancha, irreprochable, podemos llegar a decir, no sin pecado, porque no existe ninguno así, sino es nadie tenga que decir algo grosero de esta persona, un pecado grosero, obvio, público. Eso es vivir una vida íntegra. Eso es vivir una vida honesta. Fíjate los hermanos que son honestos, que están trabajando, que están llevando sus familias adelante con sus dificultades, con sus luchas, pero esos son los modelos para imitar. Y Pablo dice, la forma de corregir este problema en la iglesia es teniendo buenos ejemplos, buenos modelos. Entonces, la gran pregunta para nosotros es, ¿somos buenos modelos? ¿Somos el modelo de cristianos que otro puede ver a Cristo con luchas, con dificultades? Pero, por ejemplo, ¿somos la familia que Dios quiere que seamos? No, quizás todavía no. Pero ¿qué estamos haciendo para avanzar? Crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Soy esa hermana que está allí perseverando, que está ahí para que otro vea y cuando está sufriendo, sí, me voy a acercar a tal hermana porque qué ejemplo, qué ejemplo. Siempre una palabra de ánimo, siempre orando. ¿Ven? Yo quiero desafiarte a que tú puedas tener ese deseo en el corazón de decir, yo en realidad no quiero ser modelo de nadie, pero saben, en realidad sí. Porque no es un modelo para figurar, es un modelo para impactar. Es un modelo para animar a corregir situaciones en la iglesia. Las situaciones en la iglesia se corrigen con Biblia y con modelos bíblicos. ¿Es así? O sea, es clara, la escritura es clara en la Biblia. Entonces, a veces quizás nosotros pensamos que la manera de resolver problemas es bajar línea, se maneje. No, la manera de arreglar situaciones como la que acabamos de ver hoy es, Pablo dice, aborden con teología, hagan esto y hagan esto. Sáquenlo aparte, trabajen y háblenlo. Y la segunda manera es, muestren ejemplo. Nosotros les dejamos un ejemplo. Ahora ellos tienen que ver ese ejemplo. Para que el peso de la palabra, hermano, tenga todavía más contundencia en el corazón. ¿Sí? Bueno, la semana que viene, Dios mediante, van a continuar con los versículos siguientes. Te toca del 8 para adelante, dale, la semana que viene.
Bueno, oramos. Padre, gracias por la palabra. Gracias por el estudio, Señor. Gracias porque es clara. Tu palabra, como dice Pablo a Timoteo, es una espada, Señor, de doble filo, que penetra nuestro corazón, no para lastimarnos, sino porque nos muestra el alcance que tu palabra tiene, Señor. Es profunda y llega para discernir todos nuestros pensamientos. Señor, capacítanos en esta noche para saber cómo en la iglesia tenemos que enfrentar situaciones a veces delicadas, conflictos, pero como aprendimos en esta noche, con ejemplos, con tu palabra, y que, Padre, en este texto podamos seguir viendo la riqueza que hay en él. Bendícenos en el tiempo de la oración, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno.